¿Alguna vez imaginaste que un simple niño, con tornillos viejos y un puñado de ideas, podría cambiar el destino de todo un barrio? Hoy te llevaré a descubrir cómo la curiosidad y el corazón valiente de David transformaron motores y vidas. Prepárate para sorprenderte y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. David era un niño de apenas 11 años, con esos ojos chispeantes que parecen brillar más que el sol cuando algo los entusiasma. Se pasaba tardes enteras en el taller polvoriento de su abuelo, barriendo tornillos oxidados o limpiando manchas de aceite que jamás terminaban de irse. Pero, su verdadera tarea era mucho más profunda. Mientras sus manos iban y venían con la escoba, su mente volaba alto, preguntándose cómo esos fierros silenciosos cobraban vida con solo girar una llave. Muchas veces lo verías sentado en un banquito bajo, con la mirada fija en algún motor abierto, como si estuviera escuchando los secretos que ese metal viejo tenía para contarle. ¿Sabes? Hay niños que prefieren correr por el parque o jugar a la pelota, y eso está bien. Pero David encontraba su alegría en el zumbido suave de un carburador o en el olor fuerte del combustible. Su corazón latía con fuerza por esas máquinas que para otros no eran más que trastos ruidosos. Y es que en la vida cada uno descubre su pasión en lugares distintos. Hay quienes la hallan entre pinceles y colores, otros entre libros y palabras. David la encontró entre pistones, engranajes y bujías. Su abuelo, un hombre de manos gruesas y sonrisa fácil, lo miraba con ternura. A veces se preguntaba si no estaría quitándole infancia al niño al dejarlo pasar tanto tiempo allí. Pero en el fondo sabía que estaba regando un talento especial, como quien cuida con mimo una planta que apenas empieza a asomar. Hay algo maravilloso en esos pequeños que se animan a explorar lo que los intriga, aunque no entiendan del todo qué están haciendo. ¿Cuántas veces en tu vida tuviste miedo de preguntar, por temor a quedar como quien no sabe nada? David no tenía ese miedo. Al contrario, cada vez que lanzaba una pregunta al aire, era como si estuviera abriendo una ventana nueva en su mente, dejando entrar la luz. Te cuento algo. Superar la timidez para aprender no siempre es fácil. Pero ahí está la primera gran enseñanza que nos deja David. Él barría el taller, sí, pero mientras tanto barría también el polvo de sus dudas. No se quedaba quieto esperando que las respuestas cayeran del cielo. Salía a buscarlas con esa curiosidad ardiente que solo tienen los valientes de corazón. Y así, poco a poco, fue ganándose el respeto de su abuelo, quien empezó a dejar que le alcanzara herramientas, le mostrara manuales o incluso le ayudara a encender motores. Esas pequeñas concesiones eran para David como trofeos silenciosos. Cada tornillo que le permitían apretar era un paso más hacia un sueño que ni él mismo sabía que tenía. ¿Y tú, cuántas veces celebras tus pequeños avances? Lo cierto es que las grandes historias suelen empezar con un niño inquieto, una escoba y un taller lleno de misterios. Ahí, entre risas, preguntas y manchas de grasa, David comenzaba sin saberlo una aventura que cambiaría no solo su vida, sino también la de todo su barrio. Pero para entender cómo un simple juego terminó transformándose en un milagro mecánico, tendremos que seguir acompañándolo, paso a paso, en este viaje maravilloso que apenas comienza. Una tarde cualquiera, mientras el sol pintaba de naranja los ventanales del taller, David se quedó mirando fijamente el carburador abierto de un coche antiguo. Parecía un pequeño laberinto de metal, tornillos y conductos misteriosos. Fue entonces cuando una idea chispeó dentro de él, como esas chispas diminutas que saltan cuando haces contacto con la batería. ¿Y si existía una forma de mejorar la mezcla de aire y combustible para que el motor funcionara mejor? Vaya ocurrencia para un niño de 11 años. Muchos habrían soltado una carcajada y dicho, «Bah, eso es cosa de ingenieros, no de mocosos».
Pero David tenía algo que los grandes a menudo olvidan: fe sencilla. Esa fe que te hace pensar que si sueñas con algo y pones manos a la obra, aunque sea con retazos viejos, puedes cambiar el mundo. Es la misma fe que tiene un niño cuando lanza una piedra al río, esperando ver saltar las ondas hasta el otro extremo. Así que, sin grandes planes ni cálculos complicados, comenzó a buscar pedazos de metal, resortes y trozos de goma en cajas olvidadas del taller. Mientras sus dedos pequeños rebuscaban entre clavos oxidados, su mente volaba alto, imaginando cómo esos despojos podrían unirse para formar algo que ni él mismo sabía explicar bien. Y allí hay un secreto espiritual que quiero compartirte. Las mejores obras nacen muchas veces de lo que otros desechan. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes lo suficiente para lograr tus sueños? Que tus recursos son tan pobres como un puñado de tuercas viejas. Pero mira a David. No se desanimó por no tener piezas nuevas ni herramientas modernas. Empezó con lo que tenía, y eso ya es una lección gigantesca, porque la verdadera inventiva, igual que la fe, no necesita lujos, solo necesita un corazón decidido. Mientras armaba mentalmente su invento, David no pensaba en el aplauso ni en el reconocimiento. Solo le movía una curiosidad ardiente, casi sagrada, que lo impulsaba a probar. Como ese joven pastorcito que un día decidió enfrentar a un gigante con solo una honda y 5 piedras lisas, confiando más en su convicción que en el tamaño de su adversario. Su abuelo, desde el otro lado del taller, lanzaba miradas intrigadas al ver al niño tan concentrado, pero decidió no interrumpir. A veces, el amor verdadero sabe cuándo quedarse en silencio, permitiendo que quien amas explore sus propias fronteras. Y así, sin discursos ni advertencias, le dio espacio para soñar, para imaginar. ¿Qué tal si nosotros también dejamos espacio en nuestros corazones para esas ideas locas que podrían cambiarlo todo? Este momento en que David tuvo su idea curiosa fue mucho más que el inicio de un experimento mecánico. Fue el nacimiento de un propósito que poco a poco iría creciendo, como una semilla diminuta que un día rompe la tierra y se alza valiente hacia el sol. Pero para ver cómo ese pequeño proyecto secreto cobró forma, tendrás que seguir acompañándome en esta historia que promete enseñarnos tanto sobre creer en lo que llevamos dentro. Fue así como David, con sus manos pequeñas y su corazón latiendo fuerte, empezó a darle vida a su invento en un rincón discreto del taller. Usaba piezas recicladas, tornillos desparejos y herramientas prestadas que parecían demasiado grandes para él. Cada vez que apretaba una tuerca o doblaba un alambrito, sonreía como quien está escribiendo un secreto solo para sí mismo. Porque, en el fondo, eso era lo que hacía, un experimento secreto, un susurro entre él y sus sueños. Su abuelo lo miraba de reojo, con esa mezcla de ternura y ligera preocupación que tienen los que aman de verdad. Pensaba, ¿qué estará tramando este chico? Pero no intervenía. A veces, la sabiduría del amor está en no romper la magia. Dejar que el otro explore, falle, vuelva a intentar, se frustre un poco y luego se ilumine con un hallazgo. Eso también forma el carácter. Esa fuerza silenciosa que un día sostendrá nuestras decisiones más valientes. David, mientras tanto, se perdía en su pequeño mundo. Le hablaba bajito a su invento, como si pudiera responderle. Es que cuando pones tanto de ti en algo, termina pareciendo que tiene vida propia. ¿No te pasa igual cuando sueñas con algo muy fuerte? Como cuando dibujas un plan en tu cabeza y sientes cosquillas en el estómago solo de imaginarlo.
Esa tarde, mientras ajustaba un resorte diminuto, pensó en todas esas veces que se sintió el niño del taller, el que no jugaba a la pelota ni salía tanto como los demás. Pero en ese momento entendió que cada tarde allí, oliendo grasa y escuchando historias del abuelo, había sido un entrenamiento secreto para llegar a esto. A veces, lo que creemos rutina aburrida es el gimnasio oculto donde el destino fortalece nuestras manos y nuestro ánimo. ¿Sabes? Muchos héroes empiezan su historia sin que nadie lo note. Un pequeño pastor con una onda, una joven que decide decir la verdad aunque tiemble, un niño que no tiene miedo de probar algo nuevo con piezas viejas. Ellos son gigantes en formación, y tú también, aunque a veces no lo creas. Así, sin aplausos ni espectadores, David siguió armando su misterioso aparato. Era como una oración silenciosa pidiendo que aquello funcionara. No lo movía la ambición, sino una curiosidad pura que lo conectaba con algo mucho más grande. Y, sin saberlo, estaba dando un paso gigantesco hacia un milagro que pronto asombraría a todos. Porque la vida tiene esa costumbre maravillosa de recompensar a los que trabajan en secreto, con humildad, confiando en algo que nadie más puede ver. Pero para descubrir cómo ese juguete raro se transformó en una llave para abrir el corazón del barrio entero, vamos a tener que seguir caminando juntos en esta historia que apenas comienza a revelarnos su magia. Cuando por fin llegó el día de probar el invento, David sentía un cosquilleo en la panza de esos que te hacen querer reír y llorar al mismo tiempo. Junto a su abuelo, eligieron un coche viejo, casi un cacharro olvidado, que apenas arrancaba sin dar tirones. «Si algo sale mal, no pasa nada», dijo el abuelo, guiñándole un ojo, dándole ese voto de confianza que también sienta cuando uno está a punto de hacer algo grande. Con manos que temblaban un poquito, David instaló su aparatito entre mangueras y abrazaderas. No era más que un conjunto de piezas recicladas, unidas por fe y esperanza. Mientras ajustaba el último tornillo, recordó todas esas tardes en que se sintió pequeño e insignificante. Pero allí, agachado sobre el motor, entendió que el verdadero tamaño de una persona se mide por su valor, no por su estatura. Al girar la llave, el motor tosió una vez, como un anciano que despierta de golpe. Luego volvió a toser, hasta que sorprendentemente empezó a ronronear. Un sonido suave, casi musical. David ajustó con cuidado un tornillito de su invento, sin saber si reír o contener la respiración. Y entonces el coche dejó de temblar. Era como si hubiera recobrado la juventud de un día para otro. ¿Sabes qué significa eso? Que muchas veces basta con un pequeño ajuste, en un tornillo, en una actitud, en un pensamiento, para que todo empiece a andar mejor. Quizá estás cargando con enojos viejos, con miedos oxidados, con tristezas que hacen tiritar tu motor interior. ¿Qué tal si pruebas dar ese giro diminuto pero valiente para empezar a caminar con más suavidad por la vida? El abuelo miraba la escena con los ojos bien abiertos. No podía creer que ese niño, con herramientas prestadas y piezas descartadas, hubiera logrado mejorar un coche que ni los mecánicos del barrio querían tocar. Y así, en silencio, comprendió algo profundo. A veces, Dios deposita talentos inmensos en manos muy pequeñas. Solo hay que darles espacio para florecer. David, por su parte, no buscaba premios ni medallas. Solo quería compartir esa alegría sencilla de ver que algo que creó con amor funcionaba. Es un tesoro tan puro que pocas cosas en el mundo se le comparan. Y aunque aquel era apenas el primer intento, sin saberlo, ya había encendido un motor mucho más valioso, el motor de la esperanza, que pronto contagiaría a todos. ¿Quieres saber cómo ese pequeño triunfo comenzó a multiplicarse y a traer bendiciones inesperadas a todo el barrio? Entonces, quédate conmigo,
porque lo que viene mostrará que cuando un corazón humilde se atreve a intentar, el universo entero conspira para celebrar su valentía. David y su abuelo decidieron dar una vuelta lenta por las calles polvorientas del barrio, solo para ver si el coche aguantaba sin volver a sus viejos tirones. El motor sonaba tan sereno que parecía un gato dormido al sol. Cada vez que pasaban frente a una casa, algún vecino levantaba la cabeza, sorprendido de ver aquel cacharro circular, sin toser ni temblar. Después del paseo, el abuelo sacó una vieja libreta donde anotaba los litros de gasolina que usaba cada mes. Calculó rápido y arqueó las cejas como quien encuentra un billete doblado en el bolsillo. Ese coche, con el invento de David, había consumido mucho menos de lo que siempre tragaba. No entendía bien cómo, pero allí estaban los números, hablándole con claridad. David sentía su pecho inflarse con una mezcla dulce de orgullo y timidez. Miraba al abuelo, esperando alguna palabra que lo aterrizara, que dijera que quizá era solo suerte. Pero en lugar de eso, encontró una sonrisa ancha, de esas que te abrazan sin brazos. A veces no hacen falta discursos largos para confirmar que algo que hiciste está bien. Los días siguientes, el abuelo insistió en volver a llenar el tanque y repetir la prueba. Cada kilómetro era contado como si midieran pasos de un milagro. Y el resultado seguía igual. Menos gasto, menos ruido, más vida para un coche que muchos daban por muerto. David comprendió que un pequeño acto suyo podía traer un bien silencioso, pero inmenso. Eso enseña que lo que haces con amor y dedicación, por más humilde que parezca, puede terminar ahorrando dolores a otros, o dinero, o preocupaciones. Como cuando decides sonreírle a alguien que tuvo un mal día, sin imaginar que ese gesto suyo le dará fuerzas para continuar. Un pequeño invento puede hacer lo mismo con un motor. Un pequeño acto puede hacerlo con un corazón. El abuelo empezó a mirarlo con un respeto nuevo, como si delante suyo no estuviera solo un nieto curioso, sino un verdadero artesano de milagros. David, sin darse cuenta, estaba aprendiendo que los frutos del esfuerzo sincero no tardan en brotar, y que la satisfacción más grande no siempre es la que se puede medir en aplausos, sino en el bien silencioso que se esparce a tu alrededor. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor corriera por todo el vecindario. Algunos decían que era cosa de magia, otros murmuraban que el abuelo había gastado una fortuna en arreglar el coche. Pero cuando descubrían que el truco había nacido de la mente inquieta de un niño, sus ojos se abrían con asombro y respeto. Un pequeño inventor estaba haciendo lo que muchos adultos ni siquiera se habrían atrevido a intentar. Pronto comenzaron a llegar vecinos con sus propios coches. Algunos traían motores viejos, llenos de manchas negras como heridas mal curadas. Pedían, casi con timidez, si David podría revisarles el carburador, instalarles alguna versión de su invento. Verlos acudir así enseñaba que el verdadero reconocimiento no siempre se expresa con trofeos, sino con la confianza que otros depositan en ti. David trabajaba con una seriedad que pocas veces se ve en chicos de su edad. Sus manos pequeñas parecían bailar entre tuercas y resortes, y su rostro se iluminaba cada vez que escuchaba un motor arrancar más suave que antes. Esa luz en sus ojos era la misma que tienen los niños cuando logran amarrarse los zapatos solos por primera vez. Era una victoria sencilla, pero llena de significado. El abuelo se mantenía cerca, ofreciendo un mate o alcanzando herramientas, aunque la mayoría de las veces solo observaba, con una gratitud silenciosa. Mirar cómo su nieto se convertía en un pequeño referente del barrio, sin buscarlo, sin alardes, era un regalo que no todos los abuelos tienen la dicha de recibir. Hay alegrías tan profundas que no caben en palabras. Las familias que venían al taller salían con más que un coche afinado. Se iban hablando de cómo un niño les había devuelto la esperanza de que las cosas simples todavía podían cambiar el mundo.
Esos momentos enseñan que cada vez que compartes tu talento con humildad, siembras algo bueno en el corazón de los demás, aunque no te des cuenta. David, sin proponérselo, empezó a ser ejemplo para otros chicos que ahora se asomaban curiosos al taller. Lo miraban trabajar con la boca entreabierta, preguntándose si ellos también podrían un día hacer algo grande con sus propias manos. Esa semilla silenciosa que dejó en sus vecinos era quizá el invento más valioso de todos. Desde entonces, muchos comenzaron a decir que David no era simplemente un aprendiz de mecánico, sino un inventor en potencia. Algunos lo llamaban con respeto el genio del barrio, aunque él se ruborizaba y prefería volver a hundir la cabeza entre carburadores y destornilladores. Para él, el verdadero premio estaba en ver un motor volver a la vida, no en coleccionar halagos. El abuelo, que conocía cada suspiro de su nieto, comenzó a guardar pequeños ahorros en un frasco de vidrio, con la etiqueta escrita a mano que decía «Para el futuro de David». No lo gritaba a los cuatro vientos, pero en su corazón ya soñaba con el día en que ese niño podría patentar sus ideas y mostrarlas al mundo. Hay amores tan grandes que se expresan en gestos sencillos, como dejar de comprarse un gusto para sumar una moneda más a ese frasco. David empezó a anotar dibujos y esquemas en un cuaderno viejo. Trazaba líneas torcidas, flechas y fórmulas que apenas entendía, pero que para él tenían un sentido profundo. Esos bocetos parecían garabatos infantiles para cualquiera, pero encerraban la semilla de un ingenio que estaba germinando con fuerza. Así son los comienzos de muchas cosas grandes, humildes, casi invisibles. Algunos vecinos traían recortes de revistas o pequeños manuales para dárselos como regalo, diciéndole, «Mira, quizá esto te sirva». Era como si todo el barrio conspirara para alimentar ese fuego interior que ardía en David. A veces, el mayor acto de amor comunitario es alentar los sueños del más pequeño, para que crezca sabiendo que su talento importa. David también empezó a hablar con otros chicos, enseñándoles con paciencia cómo medir una mezcla o cómo escuchar un motor con el corazón, no solo con los oídos, como le decía el abuelo. Así se volvía no solo inventor, sino sembrador de curiosidades, despertando en otros esa chispa que tanto bien hace al mundo. En el taller, colgado en un clavo, quedó un cartel improvisado con un pedazo de cartón donde alguien escribió: «Aquí trabaja David, el inventor del barrio». No era una placa oficial ni un diploma, pero tenía un brillo especial porque estaba hecho con cariño verdadero, y en el fondo, ese reconocimiento sincero era mucho más valioso que cualquier trofeo de estantería. Quizá ahora mires a los niños de tu alrededor con nuevos ojos, preguntándote qué maravillas se esconden en sus pequeños corazones. La historia de David nos recuerda que los milagros suelen comenzar con manos diminutas y sueños gigantes. Si esta historia tocó algo dentro de ti, comparte este video y sigamos sembrando esperanza juntos.